tablets, inclusive televisores, ¿cierto? Han venido con la capacidad de interconexión gracias digamos, al desarrollo tecnológico que han venido haciendo el tema de redes, el tema de conectividad. Y básicamente también pues asociado a la capacidad de que muchos elementos tengan la posibilidad de conectarse con tecnologías o digamos con conceptos llamados como lo es el IoT o Internet de las Cosas. Entonces, básicamente, a través digamos, del desarrollo de redes y de la capacidad de conectividad de dispositivos, hemos generado una red de interconexión entre múltiples dispositivos independientemente a las aplicaciones, es decir, transversalmente a cualquier aplicación, casi que hoy en día nosotros podemos tener dispositivos conectados gracias al Internet de las Cosas y gracias al desarrollo de redes, ¿cierto? Obviamente entonces la industria no es una excepción en ese caso y empieza pues también hace un par de años a generar o a observar el beneficio posible de digamos, de estas tecnologías interconectadas en los procesos o en los sistemas que se manejan. Adicionalmente a eso hay un tema asociado pues a la capacidad en que, digamos, el ser humano empezó a basarse en tecnologías de cloud computing, donde ya los servidores locales o lo que venía haciendo el desarrollo a nivel de computación empezó a trasladarse a servidores virtuales o servidores remotos, donde ya el conocimiento o la data física en computadores localizados pues empezó a migrar o está empezando a migrar a estos sitios, digamos, con mayores facilidades de acceso e incluso en muchos casos, o en la mayoría de los casos, con mayores seguridades a nivel de respaldo de la data. Entonces, digamos, esos tres conceptos vienen de manera muy fuerte a soportar lo que es la industria 4.0 o los conceptos que esta la acompañan. Por último, hay un tema pues, asociado a la automatización del conocimiento y esta viene dada como consecuencia de que a medida que nosotros proveemos más interconexión entre los sistemas, más flujo de información a través de los sistemas y a través de los roles en los procesos, sean de mantenimiento, de producción o de cualquier proceso en general, pues con ello conllevaba un mayor flujo cierto, de información y por ende una limitación en el procesamiento de la misma. Entonces la automatización de ese conocimiento e incluso con conceptos ya de machine learning, de inteligencia artificial, son estructuras de desarrollo o tecnológicos que vienen a soportar el análisis del gran flujo de información que conlleva pues toda la utilización o implementación de estas tecnologías. Entonces básicamente ese es el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo a nivel industrial de manera global y casi pues que no hay una industria ahora mismo que esté en tendencias actuales y que no hable de esto, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí sale el concepto de SKF, donde, pues basado en todas esas tecnologías, lo que pretende es, digamos, desde la concepción del monitoreo de condición, a través, así como lo ven en la parte derecha de la gráfica, de la monitorización o sensorización de las plantas y de los procesos, puedes empezar a generar beneficios para el usuario con todos estos desarrollos tecnológicos, es decir, a través de tecnologías como cloud computing, Internet de las Cosas eh, y automatización del conocimiento, pues empieza a echar a un lado esa foto que tenemos ahí en la parte superior derecha, de finales de los 80, yo diría que incluso cabe a finales de los 90, pues de centralizar el conocimiento y la información en una sola habitación, en una sola máquina. CKF entonces empieza a plantear con estos conceptos y con su tecnología, por ejemplo, de que, digamos, proveedores de partes, de repuestos, tengan la capacidad
de dar un soporte, dado un diagnóstico en una máquina, para mejorar, por ejemplo, un tiempo de entrega e impactar el proceso lo menos posible en un recambio de un elemento crítico, ¿cierto? O, por ejemplo, también el análisis remoto con personal experto para dividir o fortalecer la decisión en un proceso sobre un paro o sobre un, digamos, un proceso de mantenimiento. Entonces, digamos, todas estas tecnologías nos permiten, en general, generar un concepto de descentralización de las decisiones con el objetivo de, a través de algunos elementos tecnológicos e interacción de expertos, pues, soportar decisiones que al final sean más convenientes para un usuario, para un proceso en general, o para una jefatura, una dirección de una planta, ¿cierto? Entonces, en esa relación digamos, de desarrollo, la idea es que los usuarios al final tengan mayores bases para la toma de decisiones y estén mucho más soportados, y dejemos a un lado un poco el concepto de subjetividad en la toma de decisiones y empecemos a basarnos mucho más en nuestras decisiones con argumentos más sólidos que personal experto pueda en distintos modos aportar a la decisión final, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, digamos, desde SKF empezamos a crear soluciones eh, basados por ejemplo, tecnologías de cloud computing para resumir la condición de los activos, así como ustedes lo ven acá en este slide, de proceso en diferentes, digamos, desde diferentes ópticas de mantenimiento de producción, para que el usuario, junto con los aliados que tenga o los partners que tenga para la ejecución de mantenimiento o bien sea de producción, pues empieza a generar análisis en vivo, análisis detallado, análisis profundo de lo que realmente está pasando en su planta, ¿no? Entonces, digamos, dashboards gerenciales, poder tomar decisiones que puedan impactar de fondo la producción o un proceso de mantenimiento sin necesidad de inclusive estar en un emplazamiento físico eh, para poder tener acceso a la información, ¿no? Entonces, este flujo de información, esta gran cantidad de datos que yo les mencionaba en el primer slide, eh, con la automatización del conocimiento, pues lo que pretende es presentarle ya a un analizador, a un manager de un proceso, la información más relevante para, de manera rápida, oportuna, pues tomar las decisiones más adecuadas para su proceso, ¿cierto? Y eso pues obviamente se refleja a nivel económico en beneficios para cualquier ente eh, que maneje un flujo de activos, ¿cierto? Y que maneje, digamos, la producción de un bien o puede ser de un servicio. Adicionalmente, digamos, a la parte de software está entonces una oferta ya técnica de hardware, pues que es la encargada de generar todos estos, digamos, toda esta recolección de datos para facilitar, entonces, digamos, o para traducir a los usuarios en diferentes niveles cuáles son las condiciones en las que los procesos o los activos, la maquinaria se encuentra, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo pueden ver, desde la parte izquierda inferior hasta la parte derecha superior, pues SKF empieza a desarrollar dispositivos como el Quick Collect, ¿cierto? Como la IMX8 y una tecnología que digamos que es en la que nos vamos a enfocar al día de hoy, que es una tecnología inalámbrica, pues digamos para facilitar digamos todo el flujo de información, dependiendo pues las aplicaciones, dependiendo las criticidades, dependiendo el nivel de cuidado que ciertos sistemas, ciertos activos pues les corresponde, ¿cierto? Básicamente hoy yo voy a enfocar mi charla en lo que es el último, digamos, el último desarrollo de SKF, que es el sensor wireless o inalámbrico IMX1. Pues un sensor
cuyo concepto principal es el diseño bajo digamos, la tendencia de Industria 4.0 y cuyo objetivo ya a nivel de recolección de datos o de toma de datos, ya lo que pretende es automatizar esa recolección de datos, es decir, poner un poco a un lado esa recolección manual que se hace usualmente en las plantas y empezar a hacer envío de información de manera inalámbrica a centros de análisis como los mostraba inicialmente. Entonces, automatizar recorridos, monitorear, por ejemplo, en el caso de las refinerías, que hay muchos lugares de difícil acceso o peligrosos, pues evitar que la persona o el técnico esté expuesto a algún peligro, y en vez de eso, pues ese técnico más bien esté analizando la data o la información con ayuda de software para decidir qué es lo mejor para el proceso. Entonces, es un sensor básicamente costo efectivo que permite la recolección de información de manera automática y de manera inalámbrica. Este sensor pues tiene una infraestructura o cuenta con una infraestructura de red de radio, pues lo que permite es la sincronización de varios sensores para ir tomando datos, ¿cierto? En diferentes etapas o diferentes momentos del proceso que el usuario crea conveniente o por lo menos identifique que son los más críticos, ¿no? Básicamente es un sensor que tiene la capacidad de ser escalable en términos generales para ir añadiendo o subiendo el nivel en el proceso de monitoreo de la maquinaria rotativa en términos generales. Este sensor, pues, obviamente está, digamos, direccionado o orquestado, si lo queremos decir así, por un gateway, como una especie de router o modem, como el que tenemos en cada internet, pero cuya función es simplemente dar las directrices a los sensores de la forma de recolección de datos y obviamente de optimizar las vías de comunicación. Veremos más adelante cómo la red con que se diseñó este dispositivo, pues tiene ciertas capacidades que ayudan al momento de la recolección de la información. Digamos, todo este hardware en sí, pues, interactúa con softwares que tienen capacidad de interpretar esta información de manera fácil, de manera entendible a los analistas, de tal forma pues que puedan identificar causas o problemas asociados a la dinámica en general de la maquinaria rotativa, y pues además de eso pues sea el centro de gestión de toda la condición de los equipos que están sujetos a este monitoreo, ¿cierto? En términos generales, pues si vemos una arquitectura global, nosotros contamos entonces con sensores que están alrededor de la planta, monitoreando diferentes tipos de activos y en una configuración de malla comunicándose entre sí, ¿cierto? Y enviando información a lo que es el gateway. El gateway, como decía, el encargado de sacar la información y enviarlo a softwares, sean locales. Nosotros pues todavía no nos cerramos a que todo sea cloud computing. Esto es un proceso que va llevando etapas, pero también tenemos la opción de centralizar todo en servidores remotos para que los usuarios tengan diferentes tipos de acceso y diferentes tipos de visualización sin importar el emplazamiento donde. Entonces, por ejemplo, zonas o refinerías, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, que tienen grandes extensiones, podrán ver información de manera en línea o semi en línea, dependiendo algunas configuraciones y dependiendo de algunos dispositivos, la información en tiempo real o semi-real que está pasando a nivel de planta, ¿cierto? Digamos, hay varios roles. En la vista inicial que les mostraba, hay roles para interpretación de datos de manera gerencial,
que va a ser muy diferente a la interpretación que tiene que hacer, por ejemplo, un director de mantenimiento o un planeador o el caso de un técnico que pueda hacer la intervención, ¿cierto?, del activo en cuestión. Entonces, esa diferencia, pues digamos, del tipo de información que se presenta puede ser interesante y enfocada dependiendo del rol que se cumpla en la organización. Eh, a nivel de componentes, este sensor o esta tecnología inalámbrica cuenta entonces con el sensor compacto, cuenta con el gateway, cuenta con un aplicativo Android, que es el que hace el comisionamiento, y con el software entonces que les decía que es el encargado pues ya de visualizar o traducir esas señales a gráficos para, para los analistas, ¿no? Y para los, digamos, para los gestionadores de mantenimiento. El sensor básicamente pues, cuenta con una capacidad, un rango de, de acción hasta 10 kHz. Digamos que en términos generales para temas de aceleración y para temas de velocidad es un rango bastante bueno, es estándar, pero cubre casi el comportamiento, la mayoría de los problemas asociados a la maquinaria rotativa. También cuenta con la capacidad de filtros de envolvente que están orientados a temas de detección de falla de rodamiento, pues, por lo que SKF sin duda alguna tiene en su objetivo el monitoreo de su rodamiento para detección de fallas y garantía también de que estén andando bien, ¿no? O detectar cualquier anomalía que se presente en ciertas aplicaciones en especial. Tiene la posibilidad también de chequear temperatura y eso pues le da un plus, dado que en muchos casos en la maquinaria rotativa algunos defectos en la máquina, algunos problemas en algunas ocasiones vienen más dados por temperatura que por las vibraciones en sí. Hay un tema pues ya de resolución que le permite al sensor identificar problemas asociados, por ejemplo, a fallas eléctricas, solturas, desalineaciones, y diferenciarlos entre sí, dado que la resolución del sensor es lo suficientemente buena para detectarlo, ¿no? En términos de medio ambiente, pues puede operar hasta temperaturas de 85 grados, lo que le permite pues estar casi que en gran parte de los procesos en términos generales, ¿no? Con un sellado IP69. Tenemos una batería que es no reemplazable, un sensor libre de mantenimiento, pero el cual pues proyecta una vida útil de 4 a 8 años dependiendo los entornos en los que esté midiendo y dependiendo pues digamos, la capacidad o la cantidad de transmisión de datos que nosotros le exijamos. Les había mencionado pues que trabaja en la red que crea el sensor, en una red de radio de baja potencia, con de 2.4 GHz. El alcance entre nodos, es decir, entre sensores, puede ser hasta 20 metros, ¿cierto? Y eso va a depender pues de la línea de visión de campo o línea directa visible que tenga el sensor con otro sensor, ¿cierto? Ahorita estamos pendientes de recibir la certificación de este sensor para temas ATEX en términos de ambientes explosivos, ¿no? Físicamente es un sensor bastante compacto, no llega a los 80 milímetros. Y digamos, una de las ventajas que viene para términos de montaje viene con el estándar que han venido los sensores casi que los sensores de vibración casi que desde que aparecieron en el mercado, ¿cierto? Con la rosca tradicional de un cuarto, 28 o M8. Al final, pues, la idea es que el montaje de este sensor sea lo más adecuado posible para que la información que nos envía a través de la red inalámbrica pues sea confiable, ¿no? Y que realmente nos dé datos acordes a la condición y no pues a un mal montaje
o a una mala sujeción del sensor. Entonces, por eso, digamos, hacemos mucho recalco en esa parte. De hecho, tenemos accesorios que permiten la sujeción en la maquinaria de manera confiable y que puedan, digamos, garantizar la adquisición confiable de datos. La vida de la batería, pues, es algo que es relevante cuando tenemos un elemento que no es, cuya batería no es reemplazable. Prestamos mucha atención. De hecho, por eso la red de radio que utiliza el sensor es una red de baja potencia, con el objetivo, pues, obviamente, de minimizar los consumos por términos de envío de datos de la batería. Obviamente esta batería tiene los mismos puntos débiles que cualquier batería en el mercado tiene, que son, por ejemplo, el almacenamiento o la operación en temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, pues van a afectar esta vida. Si hay muchos obstáculos entre sí, entre sensores, entre gateway, pues también afectarán la vida de la batería. Pero al final, pues, veremos cómo la red puede, en algunos casos, resolver estos temas de manera muy dinámica, ¿cierto? Para hacer recopilación de datos, es un sensor que funciona con una tecnología wake up, es decir, que despierta cada vez que nosotros hemos configurado para que él tome datos de vibración. Entonces, en vez de mandar al técnico, en vez de que la persona vaya a tomar el dato, despertarse, tomar una información de vibraciones, puede ser un valor global, puede ser un espectro, y a partir de ahí, digamos, enviar la información al software o al centro de análisis. Otra de las ventajas que tiene el software es que va calculando a través de un algoritmo el consumo de la energía de la batería en el sensor y nos va dando un porcentaje y una vida útil remanente de esta, ¿no? Con eso nosotros podemos hacer también, pues, obviamente, gestión de mantenimiento de la instrumentación, que no es un caso menor, de hecho es un caso importante en términos de la estructura de mantenimiento cuando se tiene confiabilidad de un dato o es un dato muy crítico. La gestión de mantenimiento de la instrumentación, pues, es algo relevante en el proceso. Entonces el tener, por ejemplo, una vida útil en porcentaje de la batería, pues nos va a permitir hacer esa gestión de instrumentación. A partir de ahí, pues, pasamos al gateway. Entonces, llamábamos el orquestador de la red, el dispositivo que organiza toda la red en términos de mediciones, en términos de envío de datos. Lo hace bajo un protocolo que llamamos protocolo MIRA. Ya les explicaré en el slide siguiente por qué ese protocolo fue escogido por SKF. Pero al final, pues, el gateway tiene la capacidad de enviar información al mundo exterior a través de un protocolo Ethernet en TCP/IP. Entonces, eso le va a permitir básicamente enviar información a donde un usuario conectado a una red esté conectado, donde un usuario a una red esté conectado. Entonces, esa funcionalidad lo que le permite es, al final, la comunicación con cualquier ente ubicado en cualquier emplazamiento. La alimentación de ese gateway se hace a través de una red de 24 voltios, que es la más común a nivel de instrumentación, o a través de Ethernet. Entonces tiene una redundancia para garantizar la alimentación del dispositivo. En términos de ambiente, está diseñado para que trabaje a temperatura hasta 65 grados y con un IP65. Usualmente está diseñado, pues, para que esté en sitios un poco por fuera de la zona de acción, o digamos de las zonas más exigentes a nivel de la planta, en términos de cercanía con la maquinaria. No puede estar en sitios altos donde simplemente el, el, eh, el gateway, pues, tenga la visibilidad de la mayoría o de la mayor parte de sus sensores para generar la comunicación y no necesariamente estar dentro de la zona digamos, como decía, de acción o de más exigencia de la planta.
Les comentaba que teníamos una app. Esa app lo que hace básicamente es el comisionamiento de los sensores y le permite al gateway asignar una identificación del sensor en la red. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un motor y una bomba, entonces la app lo que le dice es el sensor de X Buenas serie, tardes. digamos. Sí, 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 muy buenas tardes. sí, buenas tardes. Qué pena Bienvenido. llegar tarde. Qué pena llegar ahí tarde a la convocatoria, pero me les uno. Tranquilo, bueno, ahí vamos. Bienvenido, Gabriel. Vale, gracias. Entonces decía que esta app lo que hace es simplemente entonces asignar un ID o un ID, un número de identificación para que el gateway sepa que el sensor está, por ejemplo, en el lado acople de la bomba o en el lado acople del motor, tomando la información. Entonces, pues obviamente con eso identifica el software de dónde está proviniendo cada medición de vibración o cada medición de temperatura. Recuerden que en un sistema tradicional cableado o alámbrico, pues esto se hace a través de los canales de los dispositivos, ¿cierto? Como no tenemos esa posibilidad en la parte inalámbrica, tenemos que asignarla de manera inalámbrica a cada sensor, al gateway, en el caso de cada sensor. Entonces, básicamente esa es como la razón del por qué se tiene este aplicativo. Por último, pues tenemos ya el software. Entonces, con el software ya ustedes pueden hacer análisis, por ejemplo, de tendencias, pueden hacer análisis de bandas, de armónicos, subarmónicos, asincrónicos, etcétera. Digamos, toda la teoría ya asociada de vibraciones en temas pues, de análisis. Pero, digamos, en este caso, lo que es el software SKF Aptitude Observer tiene algunas otras capacidades en el que puede, por ejemplo, registrar diagnósticos automáticos, obviamente predeterminados por el usuario, para que equipos, por ejemplo, como el que mencionábamos, una bomba, ya simplemente con un estilo de vibración, el software entiende que es una desalineación, un modo de vibración, eso es una desalineación, y lo etiquete en su alarma como una desalineación, digamos, presente, ¿no? Entonces, es una forma de autodiagnosticar los problemas, ¿no? Y adicionalmente ese software también tiene un módulo que es el último que ven que se llama, es algo como prognosis, ¿cierto? O protein en inglés tiene, digamos, esa connotación y lo que permite es en ciertas tendencias, en ciertos comportamientos, empezar a generar ciertas predicciones que el equipo va teniendo de acuerdo a el comportamiento de la tendencia. Entonces, es algo ya asociado a un algoritmo que se ha introducido en el software para empezar a generar, es algo, no lo llamaría machine learning ni inteligencia artificial, son, digamos, los primeros pasos que está dando el software asociado a la prognosis o anticipación de fallas, digamos, en una escala bastante básica. Entonces, es bien interesante porque el software ya no es ese software tradicional de gráficos solamente, sino que tiene algunas otras herramientas de análisis que le van a permitir al usuario tener un plus a nivel de análisis, ¿no? Entonces, eso, bueno, en cuanto a lo que es la medición de vibraciones, en cuanto a lo que es el hardware y a lo que es el software. Ahorita vamos a, digamos, a ver lo que es la red como tal, o lo que llamamos el protocolo MIRA, que fue el que escogió SKF. Es un protocolo, pues que, así como lo señalo acá en el slide, está patentado para manejar el tráfico pesado. Y hacemos referencia al tráfico pesado, pues porque entendemos que el entorno wireless, industrialmente hablando, ha crecido tremendamente y ese hecho, pues, dificulta o ponen problemas muchas veces los dispositivos para enviar información en este modo de comunicación, en este modo inalámbrico. Entonces el protocolo MIRA lo que hace es en una banda de radio, como les mencionaba, una banda de radio
poner o utilizar frecuencias disponibles de manera óptima, evitando interferencias. Es decir, el protocolo como tal, o la parte patentada del protocolo, lo que hace es que tengamos una red en malla dinámica que esté siempre pues buscando el camino o el mejor camino, y el mejor camino hablo a nivel de obstáculos, hablo a nivel de consumo, donde asegura la forma más confiable para que no haya pérdida de datos, ¿cierto? Entonces, si el entorno está cambiando, este protocolo lo que está buscando es siempre esa optimización, ¿cierto? Entonces, donde vea patrones de comunicación que son rápidos, que son seguros y que consumen baja energía, pues lo que va a hacer es simplemente mantenerlos o inclusive predecirlos. Y en el caso, por ejemplo, cuando redes de dispositivos similares o que estén ocupando cierto, digamos, cierto ancho de banda en la banda general, eh, inutilicen o estén por fuera de esa banda en dicho momento, pues la disponibilidad la aprovecha el protocolo para utilizarla como pues el camino disponible con menos tráfico y más eficiente para enviar la información, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, si vemos acá la animación que yo tengo acá a la derecha, básicamente el dispositivo, cuando ya está conectado, cuando tiene su red establecida y tiene sus caminos de envío, así como lo están viendo en línea verde punteada, establecidos para el envío de información o para alcanzar el gateway, cuando este entorno cambia, este obstáculo puede ser físico o puede ser a nivel de radio también, inalámbrico, pues busca otro camino. Entonces, ese otro camino le permite al sensor no consumir tanta energía, porque digamos, esas iteraciones que hace el sensor tratando de alcanzar el gateway, pues obviamente le demandan un mayor consumo de energía. Es tal cual cuando nosotros, por ejemplo, viajamos a nivel de carretera, que nuestro celular está intentando constantemente conectarse a la red. Y ustedes se han dado cuenta que en ese proceso el celular consume mucha más batería que cuando nosotros lo tenemos en una conexión estable. Entonces, tal cual, digamos, el protocolo en la red lo que busca es digamos, esa estabilidad para así, digamos, generar el menor consumo de energía posible y la mayor confiabilidad del envío de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos obstáculos como máquinas grandes o tanques de almacenamiento, ¿cierto? El gateway trata es de que los sensores estén buscando caminos alternativos para llegar hasta él, ¿cierto? Entonces, digamos, esa cobertura puede generar coberturas de distancias, o sea, cuando tenemos sensores que están buscando caminos que son más óptimos, por X o Y motivo a nivel de obstáculos, pues podemos hacer coberturas más largas a nivel de nodos porque, digamos, el gateway siempre va a estar, digamos, direccionando a un sensor o a un nodo para que éste trate de consumir la menor cantidad de energía digamos, en una distancia que no necesariamente geométricamente sea la más cercana. Entonces, eso le permite, digamos, esa capacidad le permite tener nodos en distintas ubicaciones no lineales que puedan alcanzar al gateway, pero porque simplemente son más, digamos, a nivel físico más alcanzables, o a nivel de radio también tengan mejor disponibilidad para el envío de información. Digamos, otro tema que es bien interesante es cuando, digamos, la información es enviada en sí entre nodos hasta alcanzar el nodo receptor, que es el gateway, ¿no? La tecnología o este protocolo lo que permite es que el envío de una información, es decir, entre paquetes, el salto entre paquetes, si vemos acá la figura a la derecha, el sensor, digamos, que está enviando la información no elimina esta información hasta que el sensor receptor le asegure que toda la información está guardada ya
de la información inicial que se envía. Entonces, hasta tanto no se tiene el envío completo de la información o la confirmación de que el nodo siguiente recibió todo el paquete de la información, el nodo anterior no borra la información. Entonces, eso lo que garantiza es que a nivel de difusión del mensaje, el mensaje no llegue cortado, como pasa muchas veces. Hay mucha tecnología en términos generales. Cuando hay cortes de la red o interrupciones de la red, la información está a mitad del camino. Entonces, con esta tecnología, digamos, los nodos que están dentro de la malla lo que hace es repetir este proceso hasta alcanzar el nodo base, y a partir de ahí, pues, obviamente garantizar que nada de la información se pierda, ¿no? Y de hecho, este protocolo ha sido tan, digamos, es tan confiable en términos del envío de la información, que se hacen actualizaciones al gateway y a los sensores, o entre comillas el software que maneja la sensórica, de manera inalámbrica. Es decir, un gateway puede recibir una actualización de del sensor y entregarla de manera inalámbrica, tal cual el sensor inalámbricamente le entrega la información de vibraciones y de temperatura de un proceso. Entonces, de manera inversa, se actualizan estos sensores sin necesidad de que el usuario tenga en mente y puntualmente a cada sensor hacer una actualización. Entonces, ese entorno constantemente tiene, digamos, esa actualización sin necesidad de trabajos físicos o de recambios, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo que tuvimos dentro de nuestra etapa beta, donde un sensor, el que ven allá arriba, tenemos 20 sensores llevando información a la nube, y pues este sensor tenía tuvo la capacidad de, pues, detectar el fallo en el camino de rodadura, una fisura, que es la que ven en la foto en el círculo rojo, ¿cierto? Y pues empezó a mostrar las famosas modos de falla de los rodamientos, las frecuencias de falla de los rodamientos, particulares del rodamiento en sí, ¿no? Y se hizo pues la detección temprana de la falla. Aquí pues se evitan también que digamos, los técnicos estén de lado o con riesgos a nivel de colección de información en zonas que son peligrosas. En el caso de las refinerías, pues ustedes saben que tienen varias zonas donde de pronto el riesgo es mucho más alto. Y pues el contar con tecnologías como esta, pues les va a evitar asumir riesgos que antes eran inevitables, ¿no? En términos de colección de información y de gestión en general de mantenimiento. Bueno, básicamente esa es lo que quería presentarle al equipo de Ecopetrol. La tecnología inalámbrica con la que está contando SKF, digamos, no es una tecnología inalámbrica tradicional, no es un sensor simplemente enviando información a un punto, es una red, ya llamémosla un poco más inteligente, que interactúa para conseguir comunicar la condición de los activos, y a los activos entonces desde emplazamientos remotos, sin cableado, de manera inalámbrica, nos empiezan a hablar y a decirnos cómo está su condición a nivel de proceso, a nivel mecánico, dentro de un sistema, dentro de un emplazamiento, ¿cierto? Y pues digamos todo esto alineado a todo lo que viene trabajando SKF, y pues de pronto ya ustedes han escuchado a nivel digamos, cómo con el distribuidor nosotros pretendemos tener para nuestros usuarios los elementos en el momento adecuado. Con todo esto que veníamos implementando de estudios de inventario, ¿cierto? De revisión del performance de consumo, de almacén. Digamos, estas tecnologías pues obviamente son complementarias
para la consecución de esta estrategia, porque ya tenemos sistemas que están hablando entre sí y que pues nosotros como gestionadores del mantenimiento de la producción debemos sacar provecho, básicamente porque la capacidad de análisis de estos equipos o la capacidad o facilidad de análisis que nos brindan toda esta instrumentación, pues nos va a llevar definitivamente a procesos de mantenimiento más limpios, a procesos de mantenimiento más eficientes y por ende pues con mayores ahorros o mayores eficacias al final, ¿no? Aquí en este momento pues me gustaría saber si tienen alguna pregunta y podemos pues irla desarrollando aquí en la, digamos, tenemos este espacio para desarrollar cualquier pregunta que de parte ustedes tengan. Luis, hay dos preguntas. Una del señor José Leonardo Castillo. ¿El sensor es compatible con otros analizadores? El sensor está diseñado para trabajar con la plataforma de SKF. Entonces, este sensor, pues obviamente va a enviar información no solamente a dispositivos SKF para análisis, ¿no? Uh-huh. Y hay otro. Ok. Y hay otra pregunta del ingeniero Joaquín Enrique Guerrero. ¿Es un sensor por equipo, uno por motor y uno por bomba? Dependiendo del tipo de aplicaciones, hay aplicaciones que son, digamos, más sencillas que otras. Cuando tenemos equipos, por ejemplo, bombas, centrífugas, horizontales, pues podemos decir que 2 o 3 sensores de este tipo van a cubrir los modos de falla en términos de vibraciones que este tipo de equipos presentan, ¿no? Exceptuando algunas aplicaciones, por ejemplo, en caso de reductores también, por ejemplo, que son más complejos, tocará hacer el análisis y la evaluación de qué cantidad de sensores es la óptima dependiendo del modo de falla o digamos cómo actúan las fuerzas en ese equipo para determinar por dónde puede fallar o en qué dirección falla. Entonces esa puede ser digamos una preliminar para determinar la cantidad de sensores que un grupo de activos o un activo complejo necesita. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Las personas que quieran preguntar. Ingeniero Joaquín, pues si tiene alguna otra duda, con mucho gusto pueden ahí hablar. Parece que no. No, Luis, parece que no. Pues no sé. Quien quiera preguntar, hacer otro tipo de preguntas, con mucho gusto. Estamos ahí como abiertos a las preguntas. Yo creo que el ingeniero Gabriel tenía una pregunta, me pareció que iba a decir algo. Una consulta, ¿el sensor es un acelerómetro normal? Sí, el sensor es un acelerómetro que trabaja con el principio piezoeléctrico y está pues obviamente interno en lo que es el sensor en general, ¿no? Además de eso, pues está la batería dentro del sensor y está pues la RTD, es un dispositivo RTD que es el que mide la temperatura. Y por último, digamos la antena como tal, que es la que hace la comunicación, o el circuito más la antena que hace la comunicación vía radio. Vale, ¿y el acoplamiento con la máquina es atornillado o es con un imán? Sí. Bueno, como se aconseja, estos dispositivos de montaje o estos sensores montados de manera fija, ¿cierto? El sensor pues tiene que estar, no se recomienda con una base magnética. ¿Por qué? Porque cualquier situación puede desencadenar que el sensor se caiga, ¿no? Inclusive que alguien pase por el lado y lo tumbe.
nosotros tenemos este par de accesorios que ves acá, que son, digamos, un prisionero roscado o una moneda con, digamos, una punta roscada para entrar Luis, a qué roscar pena, acá el pero sensor. no se ve tu pantalla, disculpa, ¿estás mostrando algo? Sí, de pronto Yo no la estuvo internet, veo. sí, yo sí la veo. ¿Sí? Yo Sí. estoy en modo ¿La ven? compartir, no sé si voy a compartirla nuevamente. Ahí me confirman cuando la estén viendo. Ok. ¿Ahí la Listo. ven? Sí. Ya. Sí, entonces yo les decía que la sujeción del sensor se da con este prisionero y puede ser un agujero roscado en la máquina si la máquina lo permite, o una moneda con esta punta roscada, digamos, a través de un epóxico o soldada en la superficie de la máquina. Entonces con eso pues garantizamos la sujeción del sensor y pues que también sea intercambiable, ¿no? Si ese es el caso. Ok, Buenas aquí tardes. está. Sí, Gabriel. Adelante, Gabriel. Gracias, muy amable. Mucho gusto, Gabriel Castaño, de la refinería de Barranca. Yo quería hacerte una pregunta. Digamos que esos sensores, bueno, varias preguntas. La primera sería, ¿estos sensores se pueden retirar en el momento de que yo saque la bomba a mantenimiento? Sí, sí, perfectamente. Y vuelvo y lo instalo normal. No necesito de algún técnico de ustedes para que venga y lo instale. O sea, nuestros No, mantenedores lo podrían hacer. no, para nada. De hecho, como es este método roscado, por ejemplo, suponiendo que utilices la moneda o el pad que yo les mostraba con la punta roscada, tú puedes dejar esa moneda pegada a la superficie de la máquina y el instrumentista simplemente llega y desenrosca el sensor y el equipo se va a mantenimiento. Una vez que este venga, nuevamente se rosca el sensor o el grupo de sensores. Entonces ahí no, es bastante más versátil que la parte alámbrica. Tú sabes que cuando la parte de instrumentación entra, cuando hay procesos de mantenimiento, la parte de instrumentación algunas veces se ve afectada porque, pues digamos, las personas en mantenimiento pueden de ejecución pueden maltratar los cables o de pronto dañar alguna de las conexiones. En este caso es más fácil que la opción alámbrica, ¿no? Vale, y este transmisor, digamos que, me imagino que él se puede someter a condiciones extremas, es decir, a las temperaturas de la planta o los ruidos de la planta no le van a interferir su transmisión de vibraciones, o él tiene que estar en Nosotros una idealmente, la parte limpia, no sé. no, digamos en términos de contaminación, tiene un nivel de sellado bastante alto, es IP69. Entonces, eso le permite casi que estar en cualquier ambiente contaminado a nivel de polución o humedad, ¿no? En términos de señal de radio, pues no, contaminación de ruido, digamos, eléctrico y eso, pues hablamos que él está en una banda, la red está dentro de una banda que digamos, de las bandas más disponibles que hay a nivel de comunicación. En términos de temperatura, pues se recomienda que no esté en una temperatura ambiente mayor a 85 grados, ¿no? Dado Bien, que pues, el tema de la batería puede ser afectado, porque a nivel de componentes quizás no hay problema, pero a nivel de la batería, pues ya un ambiente demasiado extremo, 120 grados, por ejemplo, en una temperatura ambiente, ya eh, puede ser bastante negativo para el sensor, ¿no? listo. Y una última, el radio de transmisión de este sería de cuánto, o sea, yo tendría, no sé, la repetidora, como lo llames tú, en un cuarto de control de las plantas o a tanta distancia tiene que estar algún, no sé, Sí, como decir, router o algo así.
básicamente el sensor tiene digamos, un radio de comunicación de hasta 20 metros con el gateway, o digamos ese centralizador que tú dices. Entonces todo dependerá digamos, la distribución de los equipos que tú quieras monitorear. Pero en términos generales, hasta 20 metros en una línea directa visible puede estar un sensor a un gateway, ¿cierto? Entonces la idea es que un solo sensor no sea el que alcance al gateway, sino que hayan unos 2 o 3 sensores, 2 o 3 nodos, para generar una mayor confiabilidad y dinámica de la red. Cuando ya hay obstáculos y todo eso, esa distancia se puede reducir por ahí unos 10 metros. Entonces, toca siempre, digamos, buscar la mejor distribución para que la red actúe bien, ¿no? Listo, muchas gracias. Ok, Gabriel, con gusto. Andrés Puerta nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la vida útil de la batería? Muchas gracias. Andrés, la batería depende de qué tantas mediciones tú tomes, por ejemplo, diariamente de la máquina, ¿cierto? Nosotros proyectamos vidas de 4 a 8 años dependiendo qué tanto exijas en términos de medición del sensor de vibraciones. Entonces, si por ejemplo nosotros recomendamos que tú tengas un overall, es decir, un valor global diario, para que tú tengas una referencia de lo que está pasando en la máquina, si esta se salió de tendencia, si viene comportándose normalmente, y un espectro semanal. Entonces, con esa relación de mediciones, nosotros podemos decir que el sensor puede durar 6, 7 años, dependiendo también el ambiente donde está instalado, ¿cierto? O la cantidad de obstáculos que él tenga para alcanzar el gateway. Listo. Les acabo de compartir los correos, digamos, estoy yo, pues digamos, soy la persona que trabajo pues a nivel de Ecopetrol con ustedes, la parte del suministro, está Luis González, que maneja toda la parte de tecnología, está la ingeniera Liliana López, que es la ingeniera de ventas, está el ingeniero Santiago, que maneja toda la parte de cuentas clave que se presentó, está Uber, que es nuestro partner, que es Rodando, para todo lo que tiene que ver con también despachos, todo el tema de soporte, y está el ingeniero Weimar Tirado, que de pronto yo sé que ya hay varios ahí, ese es nuestro in-house también que tenemos en Barranca. Entonces cualquier cosa nos pueden escribir, somos todo un equipo, entonces cualquier cosa, solicitud que requieran, duda, nos pueden escribir. ¿Alguien alzó la mano? ¿Quién la alzó? No, yo creo que era el ingeniero Gabriel que la tenía levantada cuando hizo la pregunta. Ah, bueno, listo. Pero sí la tiene levantada Luisa Gómez. Sí la vi. Luis. Luis es Luis. Está Gabriel, hasta Gabriel ya, listo. No, sí, ya, no. Yo lo que decía es que de pronto el ingeniero Gabriel la había dejado levantada, no sé si tenía alguna otra pregunta. Sí. No, decía que era que Luisa Gómez la vi que tenía la mano levantada. Ah, ok. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Vamos para, digamos, cumplir con casi ya pues un poco más de la hora de la charla. Habíamos proyectado un poco más, pero si ya están los temas resueltos, pues les agradecemos la asistencia, el que se hayan tomado el tiempo pues de escucharnos, de mirar lo que desde SKF y junto con el distribuidor autorizado Rodando estamos haciendo a nivel de tecnología, a nivel de digitalización. Y pues me despido, les agradezco la asistencia. Y también pues para recordarles que pues también esto lo vamos a hacer todos los meses, vamos a hacer diferentes tipos de charlas, digamos, son muy buenos los aportes que ustedes dejen en la descripción, de pronto qué tipo de capacitaciones requieren por parte de ustedes, y pues nosotros les estaremos evaluando y mes a mes estamos dando cierto tipo de charlas para que pues a todo Ecopetrol o a todas las personas que quieran asistir con mucho gusto, la idea es poderles pues cierto tipo de asistencias, poderlas certificar y pues darle un certificado de asistencia por el compromiso y por el apoyo que estamos dando y estos valores agregados que está dentro del contrato. Así que muchas gracias por la asistencia.
Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, Luis, gracias. Gracias, Yair, Lili, equipo rodando, gracias. Interesante. Hasta luego, muy amable a todos. Muchas gracias.